En la clase anterior pudimos calcular la cinemática hasta el extremo de cada cadena, además de conocer el centro instantáneo de rotación entre estas y los eslabones virtuales conectados al efector final. Esto último tiene un significado que va más allá de solo relacionar puntos geométricamente. Sabemos que el centro instantáneo de rotación es el punto respecto al cual giran dos o más cuerpos. En el caso de este robot, el giro puede ser tridimensional debido a que el efector final se desplaza sobre los ejes X, Y y Z. Esto significa que la rotación de los cuerpos no se limita a un círculo, sino a una esfera cuyo origen es el centro instantáneo de rotación. Pero ¿cuál de todos los cuerpos rota de manera tridimensional? Las cadenas cinemáticas son fijas y el movimiento en su extremo es planar. Sin embargo, la conexión entre los eslabones virtuales, dada por el efector final, permite que estos roten tridimensionalmente. Entonces, el centro instantáneo de rotación es el punto respecto al cual rotan de forma planar y tridimensional el eslabón dependiente de la articulación y el eslabón virtual respectivamente. Esto significa que la esfera delimita el espacio en que los eslabones estarán rotando, donde el radio está definido por aquel eslabón que rota tridimensionalmente. Tal como lo mencionamos anteriormente, es el eslabón virtual. Gracias a esto podemos definir la ecuación de la esfera de rotación tal como se muestra en pantalla. El radio delimita la rotación del eslabón virtual sin que necesariamente el centro de la esfera se encuentre dentro de este cuerpo rígido. Recuerda, este centro es el punto respecto al que están rotando la cadena cinemática asociada y el eslabón virtual, pero la esfera delimita la rotación tridimensional de este último. Con esto en mente, es posible obtener las ecuaciones para cada una de las esferas del sistema. Nota que cada una depende de las coordenadas de los centros calculados en la clase anterior, además de las longitudes de los eslabones virtuales a los que están asociados. El objetivo de estas ecuaciones es conocer cuál es la relación geométrica entre las rotaciones de los eslabones virtuales. Esta relación no es más que el punto en donde todas las esferas se intersectan, que traducido al lenguaje de la robótica es el punto donde se encuentra el efector final, o sea, la cinemática directa. Podemos apoyarnos de los principios básicos del álgebra al expandir la ecuación de la esfera y agrupar términos semejantes. Entonces, cada una de las esferas de nuestro sistema tendrá términos cuadráticos y lineales que se asemejan entre sí. Observa que en todas ellas existen las mismas variables X, Y y Z. Para encontrar la intersección entre las tres esferas, es necesario conocer los valores de estas tres variables que harían que las tres ecuaciones sean iguales entre sí. Este es un ejemplo de aplicación real del cálculo de raíces de una ecuación, y este razonamiento nos lleva a pensar cómo se pueden encontrar estas raíces. Podemos comenzar agrupando aquellos términos constantes o que podemos conocer gracias a las matrices de transformación homogénea que definimos la clase anterior. Los nombraremos W subíndice I, lo que nos lleva a tener ecuaciones más compactas que podemos resolver por múltiples métodos. Solo establezcamos un orden entre ellas al numerarlas para realizar diferentes operaciones más adelante. Podemos reducir el sistema al restar las ecuaciones entre sí. Ya que su orden es importante, vamos a definir que la primera y segunda ecuación van a restarse entre sí y su resultado es fácilmente calculable. Solo observa que los términos cuadráticos se han eliminado, incluyendo al radio de ambas esferas, ya que todos los eslabones virtuales tienen las mismas dimensiones. Podemos simplificar la ecuación moviendo algunos términos y eliminando los factores que multiplican a los centros de las esferas. Solo no olvides que estos términos son constantes. Lo mismo podemos hacer con las ecuaciones 1 y 3 al restarlas entre sí. Solo no olvides respetar el mismo orden que establecimos en el análisis anterior. Y observa que el resultado es muy similar, solo que ahora están involucrados los centros 1 y 3. Esto también puede simplificarse moviendo algunos términos y eliminando factores que multiplican a los centros de las esferas. ¿Pero qué significa todo lo que acabamos de hacer? Recuerda que partimos de la relación geométrica entre las rotaciones de los eslabones virtuales, las cuales están definidas por esferas cuyas ecuaciones se muestran en pantalla. Pero al simplificarlas, obtuvimos dos ecuaciones con tres incógnitas, que si las graficamos, notaremos que son dos planos que se intersectan exactamente en los mismos puntos que las esferas. Esto significa que no solamente redujimos las ecuaciones, sino que el problema se acotó a una serie de valores que se encuentran dentro de la intersección de estos dos planos, y esa intersección es una línea recta. Entonces el problema se hace más fácil a partir de este punto, ya que podemos encontrar esa recta, primero definiendo su dirección y posteriormente su localización. Para definir la dirección, podemos calcular aquellos vectores cuya resultante indica
indique la dirección de la recta. Estos vectores son perpendiculares a los planos definidos por nuestras ecuaciones. El primer vector se forma al extraer los coeficientes de la ecuación del primer plano, mientras que el segundo vector está constituido por los coeficientes de la segunda ecuación. Para conocer la dirección de la recta, podemos calcular el producto vectorial entre los elementos que acabamos de definir. Este producto da como resultado un vector perpendicular a los vectores que estamos operando. Pero es importante entender que la operación no es conmutable, ya que el vector perpendicular puede dirigirse hacia arriba o hacia abajo. En nuestro caso, queremos que el vector se dirija hacia abajo, ya que el robot planar no puede actuar arriba de su base debido a las limitaciones físicas de su geometría. Entonces operamos el segundo vector y el primero en ese orden para asegurar que la recta se dirija hacia abajo. El vector resultante tendrá componentes en X, Y y Z que serán útiles más adelante. Ten en mente que este vector solamente nos da la dirección de la recta, más no su magnitud ni posición a lo largo de todos los ejes. Para ello, y siguiendo los principios de la geometría analítica, debemos definir un punto de origen de la recta. Como sabemos que el robot no puede tener movimiento arriba de la base, vamos a considerar que el origen sobre el eje Z de esta recta es igual a 0. Esto simplifica las ecuaciones de los planos a un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, el cual puede resolverse fácilmente. Nosotros vamos a utilizar una ecuación con matrices para hacer el proceso más directo y simplificado para un algoritmo, pero tú puedes resolverlo con cualquier método con el que te sientas cómodo. Este resultado nos da el origen de la recta que intersecta los planos y las esferas, donde la intersección de estas últimas es la posición del efector final. Solo no olvides que el origen en Z es igual a 0 debido a las restricciones geométricas del robot. Con el origen de la recta y su dirección podemos conocer la recta completa gracias a la siguiente relación entre variables definidas por los principios de la geometría analítica. Recuerda que el robot está limitado a tener movimientos por debajo de su base. Esto significa que la variable crítica es Z, ya que está restringida a tener valores negativos, mientras que X y Y pueden tener valores positivos y negativos. Entonces lo que haremos será definir a estas dos variables dependientes de Z, ya que al buscar su valor restringiremos los resultados a aquellos que se encuentren debajo de la base del robot. Estas nuevas ecuaciones son las componentes de la recta que estamos buscando. Todo el proceso realizado redujo el problema de tres esferas a una línea recta con una dirección definida, cuyas componentes están en términos de la variable crítica, y ya que esta recta toca las intersecciones de las esferas, podemos utilizar sus componentes en las ecuaciones que definimos al inicio de este análisis. Nosotros no incluimos la sustitución debido a la extensión de las ecuaciones resultantes, pero siguiendo el algoritmo numérico podrás encontrar sus expresiones simbólicas utilizando las librerías que mencionamos en la clase pasada. El resultado serán tres ecuaciones cuadráticas idénticas, por lo que podemos tomar cualquiera de ellas para calcular las raíces y escoger aquella que sea más negativa. Este resultado será el valor sobre el eje Z de la cinemática directa, el cual se sustituye en las ecuaciones de X y Y así obtendríamos las coordenadas del efector final. Toda la teoría mostrada es útil para comprender lo que está pasando en el robot, pero no todo el análisis es utilizado en el algoritmo para encontrar la solución. En la clase anterior llegamos hasta el punto donde calculamos los centros de rotación de cada cadena y eslabón virtual. Entonces, con este resultado podemos calcular los términos W subíndice I que son utilizados en los sistemas de ecuaciones. Con ese cálculo se cierra el ciclo iterativo y podemos calcular la dirección de la recta que apunta hacia la intersección de las esferas. Posteriormente definimos el origen en X y Y de esta recta al resolver la ecuación lineal. No olvides que restringimos el origen en Z igualando esta variable a 0. Estos resultados, además de la dirección de la recta, permiten crear sus componentes en X y Y, las cuales están en función de la variable crítica Z. Recuerda, Z subíndice 0 es igual a 0. Estas componentes las podemos incluir en cualquiera de las ecuaciones de las esferas y encontrar la raíz de Z. Su valor más negativo es la coordenada donde se encuentra el efector final. Entonces podemos sustituirlo en las ecuaciones anteriores y así conocer las coordenadas de la cinemática directa. Tal como lo viste en este algoritmo, el cálculo de la cinemática directa no es tan complejo, más bien requiere del entendimiento de los fenómenos involucrados en el movimiento del sistema. En la siguiente lección implementaremos este algoritmo en GeoGebra para tener una vista gráfica del comportamiento del robot. Si quieres que lo implementemos en algún lenguaje de programación, no dudes en escribirnos a través de la plataforma, por correo electrónico o en nuestras redes sociales. Recuerda que tus solicitudes no tienen costo alguno. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.